¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida aquí a Pasos Perdidos. Hoy jueves para repasar con ustedes toda la información parlamentaria. Todo mucho más tranquilo de este lado del Congreso, de la Cámara de Diputados. También en el Senado está todo tranqui por ahora. Se prepara para una semana próxima mucho más intensa. Hubo dictámenes para el oficialismo en temas importantes que buscaba acuerdo con distintos sectores. De eso vamos a hablar en un instante cuando comencemos el programa después de estos títulos donde destacamos los temas más importantes de la jornada. Superrigi, el proyecto del Poder Ejecutivo, obtuvo dictamen de mayoría con 61 firmas a favor y quedó preparado para tratarse en el recinto. Holdouts. El plenario de comisiones dictaminó a favor del acuerdo de conciliación con aquellos tenedores de bonos adquiridos con fines de inversión. Hoja de ruta del Senado. La Cámara Alta se prepara para sesionar con varios temas en la agenda. Sin duda, el Senado de la Nación está en el foco de la tormenta porque el 2 de julio estará el jefe de gabinete Manuel Adorni, tal y como anunció en las últimas jornadas, pero también desde la oposición impulsan la moción de censura al jefe de gabinete por la investigación que se lleva por enriquecimiento ilícito y porque, bueno, lo dijeron algunos de los senadores de la oposición, importantes referentes de los partidos que tienen justamente su acuerdo en el bloque del peronismo, que no le tenían ya confianza al jefe de gabinete, no le creían nada de lo que venga a explicar en el informe de gestión, que es obligatorio, que tiene que hacer todos los meses, una vez en cada cámara. Eso, bueno, obviamente dependiendo de cuál fue la cámara anterior. Como estuvo ya acá en diputados, ahora se anunció que el 2 de julio estará en el Senado. Se recalienta mucho la relación del oficialismo con los bloques opositores que suelen acordar con ellos para dar quórum y también para, bueno, componer y organizar también el trabajo parlamentario. De esto voy a hablar con mis colegas y compañeros que están aquí ya sentados al lado mío. Claudio Mardones, bienvenido, ¿cómo anda? Amanda Alma, muy buenas tardes de jueves y sí, efectivamente. Podríamos decir, un momento en donde entre las dos cámaras del Congreso de la Nación se están cruzando todas las alternativas de aquel artículo creado por la Convención Constituyente de 1994. El artículo 101 de la Constitución Nacional. Una parte de esas líneas plantea la obligación para que el ministro coordinador se presente una vez por mes ante una de las dos cámaras del Congreso para brindar informes. Pero después la segunda parte plantea que también puede ser interpelado con moción de censura y recuerda que en el marco del artículo 71 puede ser citado por el Congreso. Esas dos alternativas son las que se han acelerado con mucha fuerza en estas últimas horas con una definición. Es posible que al menos lo que se habló ayer en el Senado, que esa parte del artículo 101 que nunca ha sido utilizada como la moción de censura, bueno, sea materia de implementación dentro de poco tiempo. Veremos cómo se va avanzando. Ya hubo una citación también a otro jefe de gabinete en su momento, no en el marco de una moción de censura, pero sí de una interpelación. Recordemos, hace ya varios años atrás, un año atrás más o menos, Guillermo Francos también estuvo aquí en Diputados. Pablo Varela, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo te va, Amanda? Dictámenes. Sí. Efectivamente, una semana muy cargada con reuniones y también con comisiones, pero la antesala de una semana, de lo que podría ser una semana muy fuerte la próxima, porque va a haber convocatoria seguramente para el martes, muy probablemente para el miércoles también, y el jueves, como decíamos, sesión tal vez en Senado. Bueno, de todo esto vamos a estar conversando ahora en un ratito nada más, repasando la información de lo que sucede en el Congreso y todo esto que también nos contaba un poco Pablo respecto a los dictámenes que se alcanzaron en la jornada de ayer, tanto como lo veíamos en los títulos, Superrigi como los holdouts. Y hablábamos justamente del tema que tiene que ver con los proyectos en debate. Uno es la ley de lobby y vamos a repasar lo que decía el diputado Marcelo Magno de Río Negro, de Unión por la Patria, por qué vinieron organizaciones sociales a reclamar modificaciones a la iniciativa oficial.
Estamos escuchando a las organizaciones invitadas que están opinando sobre la ley llamada de lobby, la ley de intereses que regula. La mayoría de las organizaciones están con una postura muy crítica, ¿no? Sobre todo porque observan que cercena bastante la posibilidad del diálogo democrático de distintas instituciones no gubernamentales, la sociedad civil, organizaciones sindicales o barriales, y sin embargo deja bastante liberado a otros sectores. Así que bueno, vamos a seguir escuchando durante el día de hoy porque es informativa, es decir, hoy no hay dictamen y por lo que escuchamos también traen muchas cuestiones concretas para modificarla, porque no hay una oposición general a que no haya en la Argentina una ley que regule los intereses particulares, pero sí sobre estas y otras cuestiones que se están analizando. La perspectiva de los diputados, las organizaciones estuvieron presentes, las organizaciones de la sociedad civil que se ven más afectadas, sobre todo con esta perspectiva, este proyecto del gobierno nacional, porque, bueno, mediatiza o terceriza la gestión también de la sociedad civil ante los diputados de la Nación, ante los representantes legislativos. No solamente a las empresas, que es parte de lo que, bueno, muchos sectores van reclamando, que se pueda transparentar ese vínculo, sino la posibilidad de la prisión para algunos de los referentes de las organizaciones en caso de que vulneren las pautas que está planteando esa normativa. Ese punto justamente es uno de los más cuestionados, por lo menos en las exposiciones que se dieron en estos últimos días. ¿Cómo lo van viendo, Pablo? Sí, efectivamente ayer Mora Alfonsín, no me salía el apellido, fue uno de los que marcó esto que estás diciendo, ¿no? Tanta restricción, lo que puede terminar pasando es que haya menos participación, ¿no? Por la cuestión de los registros, de las sanciones. Hablaron mucho de las sanciones que tal vez eran elevadas, que incluso podían equiparar a penas del Código Penal y demás. Así que me parece que está trabado lo que tiene que ver con gestión de intereses. Veremos cómo hace el oficialismo para poder destrabar el debate y ver si llega a algún tipo de dictamen consensuado. Un dato muy importante está mencionando Pablo Varela, porque incluso en este martes, en la edición de Pasos Perdidos, la diputada Racini de La Libertad Avanza nos anticipó un dato que va a gravitar con mucha fuerza en el trabajo de comisión en torno a la ley de lobby. Y es que el oficialismo está rebarajando el proyecto, rediseñándolo, tomándose más tiempo, incluso para tomar nota primero de las críticas y por otra parte también de los cambios propuestos. Hay un dato muy importante que no podemos perder de vista. Lobby en el Congreso siempre hubo, que es lo que me han dicho distintos senadores y diputados. Sí, claro. Lobby siempre hubo, y presencia de los intereses privados, tanto colectivos como con representaciones sectoriales de distintas cámaras, también hubo. El tema es si el Congreso, que es un lugar en donde se cruza con tanta fuerza eso, con la definición de la legislación y lo público y lo privado, existe alguna forma de reconfigurarlo. No lo perdemos de vista, hubo intentos anteriores. En el historial de proyectos presentados en el Congreso de la Nación hay por lo menos una quincena de intentos para reglamentar el lobby. Parece que es una tarea muy difícil y ahora, en este nuevo round, el oficialismo, luego de haber presentado su proyecto, se prepara para reconfigurarlo. Hablabas de Verónica Racini, vamos a pasar un fragmento de su reflexión respecto a esta discusión que está todavía en marcha aquí en la Cámara Baja. Desde el oficialismo va a haber una reconsideración bastante intensiva del proyecto y le vamos a dar un poquito más de tiempo para volver a reformularlo y creo que con un buen trabajo de comisiones trataremos de buscar un acuerdo. Creo que se escuchó el trabajo de la comisión de la semana pasada. Entendemos que quisimos hacer una modificación que tal vez fue un poco excesiva y que ahora hay que modularla para que lleguemos a un buen acuerdo y que podamos sacar una buena ley. Escuchábamos a la diputada justamente un poco resumiendo esto que nos decía Claudio respecto a la recepción de modificaciones que ya tienen que ir trabajando desde el oficialismo si pretenden avanzar con esta iniciativa o si, bueno, será parte de un debate que también pueda decantar. Eso pasa a veces con los proyectos, ¿no? Cuando no se logran los acuerdos, va ahí decantando o queda
para otro momento, ¿no? Por ahí. Sí, a mí me llama la atención cómo se manejó el oficialismo con este proyecto, porque habitualmente el oficialismo viene con mucho ímpetu, trata de tener, digamos, muy controlado lo que son las comisiones, tal vez 1 o 2 reuniones y ya dictaminar. Bueno, con Superrigi pasó algo así, ¿no? Tal cual, exactamente. Pero acá, ya de movida, pusieron en el tema, en la convocatoria, varios proyectos también de diputados mandato cumplidos. Así que, bueno, nada, un movimiento distinto. Por ahí fue algo también que es parte de las negociaciones, ¿no? Con los sectores aliados. Muchos de estos proyectos son impulsados por el sector del PRO, por ejemplo, por sectores del radicalismo, muy cercanos a organizaciones de la sociedad civil o de cámaras empresarias que vienen también planteando este tipo de relación entre la política y la gestión de los intereses, conociendo o desconociendo, bueno, o teniendo una mirada diferente por ahí a la que tienen otros sectores, ¿no? Como las organizaciones sociales, que, como bien decía Claudio, tienen una tradición de empujar al Congreso a los debates. Exactamente, bueno, porque no perdamos de vista, este Congreso de la Nación, kilómetro cero de la ciudad de Buenos Aires, es uno de los lugares en donde precisamente se cruza con mucha fuerza los reclamos tanto sectoriales para poder incidir en la definición de determinadas políticas públicas con fuerza de ley. Ese es el primer tema. Una parte sucede adentro del Palacio, la otra, aquí en este kilómetro cero, pasa afuera del Palacio. A veces esas acciones colectivas se expresan en la calle y después empiezan a tener un trabajo para poder hacer llegarle a legisladores un punto de vista que entra en otra filigrana, la del debate legislativo, la de incidir sobre un determinado artículo para cambiarlo. Y en ese sentido forma parte de nuestra cotidianidad en la cobertura periodística. La pregunta es cuánto implica ese desafío para los que no forman parte de esa cotidianidad diariamente y se ven afectados en sus intereses colectivos. Bueno, ahí se abre una pulseada que ha sucedido muchas veces afuera del Palacio y que esta vez, como ha pasado ya al menos 5 veces en los últimos 20 años, aparece el intento de reglamentar el lobby. Vamos a escuchar qué decía el diputado Juan Fernando Bruje, de la provincia de Córdoba, sobre esta iniciativa que está en debate, la ley de lobby, la ley de gestión de intereses, pero también sobre el Superrigi, que finalmente obtuvo dictamen ayer con el acompañamiento no solamente del oficialismo y el PRO y el MID, que son los bloques, los partidos que acompañan tradicionalmente al oficialismo, sino otros sectores que también vamos a ir desgranando luego más en detalle con Pablo Varela. Ahora, Juan Bruje opina sobre estas 2 leyes en debate. Primero con el tema del Superrigi que dices tú, no estamos muy de acuerdo nosotros en principio porque en definitiva se está premiando a alguien que viene por primera vez a tomar algún tipo de actividad o encarar alguna actividad y nos estamos olvidando todos estos sectores que nosotros estamos viendo desde las comisiones, ¿no? Entonces sería como un despropósito darle un privilegio a alguien que viene en detrimento de los que ya están, ¿no? Cuando los que ya están golpeados y se le han quitado una serie de subsidios o de ayuda o de incentivos que le permiten esa actividad. Entonces, primero arreglemos esto y veamos cómo los que vienen, ¿no? Y sobre todo en el interior del interior, en donde no necesariamente esas actividades que se están promoviendo son dadoras de trabajos permanentes, que es lo que nosotros queremos también privilegiar en nuestras provincias, ¿no? Entonces, ese es un tema que yo en lo personal no estoy muy de acuerdo. En el tema de la ley de lobby, es un tema que sigue siendo complicado. Ustedes, como verán, vinieron todas las asociaciones civiles, incluso asociaciones civiles que comparten criterios con otros países, concretamente ANCHAR, digamos, en donde le hizo crítica y sabemos muy bien que el lobista número 1 en la Argentina en los últimos tiempos son los norteamericanos. O sea que, en definitiva, que el mismo representación digamos, de la sociedad civil esté manifestando de que hay inconvenientes al respecto, te lleva a eso, ¿no? Y está lo otro, que es el tema de los acuerdos con los remanentes del fondo buitre, ¿no? Que ese es un tema sí que para analizar. El año 2016 yo participé como diputado nacional en ese momento del estudio, del análisis de todos los expedientes pedidos, digamos, en esa época por... Miradas críticas también de los proyectos, desde la oposición marcan algunos puntos de diferencia, pero también impulsan iniciativas en este mismo sentido. Ahora vamos a repasar en un rato después con Pablo los detalles del dictamen del Superrigi, pero bueno, el diputado Bruje es también uno de los diputados que
va aportando perspectivas y modificaciones a la legislación. Totalmente. No es de los que Saberes vota del todo en constitucionalista. contra. Sí, Saberes del claro. constitucionalista. Uno de los pocos constitucionalistas que Quedan. tiene una banca en la Cámara de Diputados y que lo hemos podido apreciar. En muchos casos su intervención es la mirada de un constitucionalista. Es decir, a veces una mirada esclarecedora cuando algunos creen que la Carta Magna puede ir más allá de sus interpretaciones. También la discusión para conseguir el quórum en este contexto con fechas que están ahí perentorias, a punto de vencer. Por eso también el apuro esta semana de la habilitación para el acuerdo con los bonistas extranjeros, ¿no? Que no habían entrado Exactamente. ya en el acuerdo, bueno, de aquel default del 2001, cuando éramos todos muy jóvenes, vamos a decirlo también. Vos no serás muy Sí. pequeño, pero nosotros éramos yo no jóvenes con tanto. Claudio. No tanto. Sí, efectivamente, bueno, el oficialismo ahí también obtuvo dictamen. Corre el plazo, corre el tiempo, ya hubo varias adendas o prórrogas respecto de esto. Son 2 fondos que más o menos reúnen alrededor de 170 millones que la Argentina tiene que saldar. Un proyecto que le puso especial énfasis Toto Caputo, ¿sí? El ministro de Economía, que hubo una reunión con senadores antes de que venga para acá, para diputados. Así que un tema que antes del 30 de junio tiene que estar saldado. El oficialismo ahí tiene apuro y siguen, digamos, los remanentes de lo que fue el del arruismo, ¿no? De ese final tan trágico. Sí, exactamente. Y también, bueno, esta práctica que en definitiva termina garantizando el Congreso de la Nación, que lo hemos escuchado más de una vez al actual diputado Miguel Ángel Pichetto, pero cuando fue senador por más de 16 años, 18 años, ¿no? Diciendo que los acuerdos los firma el Ejecutivo y tiene que ver con el endeudamiento. Hay que garantizar esa legitimidad, ¿no? Es como ese discurso de, bueno, garantizar la deuda que se tomó en algún momento. Y en ese contexto con una particularidad que tiene un prisma histórico. 25 años ha llevado finalmente cerrar el último default de la República Argentina. Y algunas reestructuraciones. Exactamente, con una cesación de pagos de la República Argentina, especialmente después del fin del gobierno de Fernando de la Rúa y aquel verano de 2001-2002, con la sucesión de 5 presidentes que comenzó después del 20 de diciembre de 2001, en donde el entonces presidente Fernando de la Rúa decretó el estado de sitio a lo largo de todo el país y se registraron 39 muertos en todo el territorio nacional a partir de la represión desatada en aquel momento. Luego vino una situación económica crucial por el fin de la convertibilidad y la cesación de pagos. 5 presidentes que sucedieron en un verano y un gobierno de transición en donde este Congreso de la Nación se reunió en Asamblea Legislativa y finalmente eligió a parte de quienes formaron parte de ese elenco de 5 presidentes hasta llegar al interinato de Eduardo Duhalde. Sí, una discusión que nos viene, como decís, acompañándose mucho tiempo. Ahora estaría en esta dimensión tratando de resolverse, con quitas también importantes de la demanda que hacen estos fondos de inversión que compraron remanentes de deuda anterior, generada anteriormente, y que hoy, bueno, estiman en estas cifras y buscan este acuerdo. En definitiva, bueno, eso es lo que también tiene como ficha de cambio el oficialismo para reunir la semana que viene el Congreso, ¿no? Es básicamente su gran caballito de batalla. Sí, y en la misma semana, además, en la que se destrabó un empréstito del Banco Mundial por 2.000 millones de dólares, que garantiza de alguna manera la vuelta a los mercados internacionales, porque hasta acá el fondeo era local. Totalmente. Por parte, digamos, del Tesoro. Así que me parece que ahí Caputo debe estar trabajando mucho, ¿no? Y acá, como decís vos, bueno, la presión del oficialismo para poder ir al recinto el miércoles próximo. Veremos con qué otros temas más. En un rato vamos a repasar lo del Superrigi, que son también los otros proyectos que están habilitados para el tratamiento de este lado de los pasos perdidos. Pero también, antes de irnos a la pausa en unos minutos, hay algo en torno a lo que decíamos en los títulos. ¿Qué va a pasar con el Senado de la Nación? Hubo una suerte también acá de puesta sobre la mesa, de mostrada de cartas de cuál es la relación del oficialismo
y la oposición respecto a un tema en particular que tiene que ver con el informe del jefe de gabinete Manuel Adorni y también la posibilidad, como decíamos hace un rato, de su interpelación y su moción de censura, ¿no? Porque las negociaciones que está llevando adelante el oficialismo en la Cámara de Senadores dejó en pausa el tratamiento de los proyectos de ley frente a todo esto, ¿no? Exactamente. Y mostró también que se puede reconfigurar rápidamente la oposición en el Senado. Bueno, y ahí hay una serie de fotos que se cruzan. Por una parte, el antecedente de lo que pasó aquí, en la Cámara de Diputados, con una oposición que apunta para el 23 en un nuevo intento para avanzar con mociones de censura y también pedidos de interpelación para el jefe de gabinete Manuel Adorni. En el medio, lo que terminó de reconfigurarse, bueno, es el Senado. El Senado, un nuevo escenario en donde las primeras señales surgieron de aliados estratégicos del oficialismo. Me refiero al PRO y especialmente a la conducción de Mauricio Macri, que al menos hasta que comenzara el fin de semana, la posición del PRO era exigirle al presidente Javier Milei que le pida la renuncia a su ministro coordinador o que lo saque del cargo. No había ningún planteo de que ese desacuerdo podía trasladarse en votos a favor de una interpelación o también de una eventual moción de censura. Entre aquel pronunciamiento y lo que terminó de suceder ayer, bueno, nos encontramos con un dato totalmente nuevo, que esos aliados, dadores de votos y de acuerdos para el oficialismo, han decidido en este caso plantear una diferencia crucial, marcando una carrera contra el tiempo para saber si finalmente el presidente Javier Milei va a seguir reteniendo a su ministro coordinador antes de que se concrete esto o va a esperar a ver qué es lo que pasa numéricamente. El mes de julio parece ser el mes más importante para estas definiciones que se van configurando día a día, minuto a minuto, en estas discusiones y tensiones que se ven en la Cámara de Senadores. Nos vamos rápidamente a la pausa, volvemos en instantes, estamos en Pasos Perdidos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre.
El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos aquí en Pasos Perdidos para repasar la información parlamentaria, todo lo que sucede en el Congreso de la Nación de ambos lados de Pasos Perdidos. Tensa calma, podríamos decir, en el Congreso. Están gestionando sesiones en ambos lados, en ambas cámaras, para avanzar con algunos proyectos. Uno de ellos obtuvo dictamen en el día de ayer y Pablo Varela nos hizo unas placas buenísimas para entender qué modificaciones se incorporaron, cómo son las alianzas que está pensando el Ejecutivo para aprobar esta iniciativa, que luego tendrá que pasar al Senado. Hablamos del Superrigi, nuevo proyecto de inversiones. El tercero, ¿no? Ya que lleva el Gobierno Nacional. Sí, efectivamente, un proyecto que fue presentado en conferencia de prensa por Toto Caputo y por Manuel Adorni, el jefe de gabinete, en una conferencia que fue, muy comentada, muy cuestionada, porque obviamente Adorni estaba en la picota y tal vez Toto no pudo expresarse todo lo que quería respecto de este proyecto que entró acá, que ya tiene un par de reuniones en comisión y que ayer obtuvo dictamen y quedó listo para ir al recinto. Por eso decíamos antes que la semana próxima puede ser una semana muy movida, porque el oficialismo apunta a tratarlo el miércoles 24 de junio. Y acá lo que empezamos a ver es que el Superrigi, tiene dictamen, lo consiguió obviamente con la voluntad de los bloques aliados, de Fuerza del Cambio, y que busca llevarlo al recinto la semana que viene, precisamente el miércoles. Para el martes, recordemos que está la oposición convocando una sesión para poder tratar proyectos de interpelación a Manuel Adorni, y el jueves está previsto que haya sesión también con el mismo tema en el Senado. Repasamos algunos de los aspectos que ya hemos mencionado largamente o en distintos pasajes de los programas, que tienen que ver con cuál es el monto mínimo de la inversión. Bueno, monto mínimo de la inversión sigue siendo lo que tiene que ver con $1.000 millones. De ahí para arriba, toda inversión que esté anunciada en ese sentido va a poder ingresar a este régimen especial. El 20% de esa inversión debe ejecutarse en los primeros 2 años desde que se anuncia la inversión. Lo podemos ver en esta placa que estamos viendo ahora. Y el régimen va a estar abierto por 5 años y además el Ejecutivo va a tener la posibilidad de prorrogarlo por 1 año más. Algunas características que tal vez pasaron un poquito por debajo del radar, porque siempre hacíamos mención en los topes y en los montos mínimos y demás, es lo que tiene que ver con investigación y desarrollo. Es decir, siempre hay una parte que se destina a la investigación y desarrollo. Esa erogación o esa inversión que hagan las empresas va a tener, va a ser computada doble. Es decir, todo lo que se invierta en investigación y desarrollo, vos pones 1, no va a contabilizar como 1, va a contabilizar como 2. Hasta un tope de 20%. A partir de ahí va a empezar a tener el valor nominal. Y parte de los cambios que se le introdujeron a pedido de los aliados, por ejemplo el MID, esto lo propuso Eduardo Falcone, el socio, por decirlo de alguna manera, de Oscar Sago, ¿no? La idea de
bueno, como son actividades nuevas o como son actividades que todavía no están produciéndose en la Argentina, les vamos a pedir a las empresas que ingresen a este régimen que hagan inversión en lo que tiene que ver con cuestiones de capacidades técnicas, científicas y tecnológicas, y que puedan además desarrollar cierto conocimiento en torno a las industrias que se vayan desarrollando específicamente. Acabo de decir, estamos, que las placas las podemos ir un poco moviendo. ¿La próxima? Sí, un poquito más también. Decíamos recién que el Superrigi está destinado a industrias que no están hoy en desarrollo en la Argentina. Fueron parte de los cuestionamientos que puso la oposición durante las reuniones de comisión. Si mal no recuerdo, fue Daniel González el que dijo, bueno, exacto, como no me atrevo a etiquetar o a definir cuáles son esas actividades, porque justamente estamos buscando que sean aquellas que todavía no están activas en la Argentina. Así que lo que es la definición de nuevas actividades va a quedar sujeta a la reglamentación que haga el Poder Ejecutivo a la hora, obviamente, de reglamentar la ley, un paso formal que siempre se cumple a través de Secretaría Legal y Técnica. Bueno, nuevas actividades va a estar ahí, va a estar en esa reglamentación. Seguramente en este debate que se dé en el recinto, esta cuestión de la reglamentación en manos del Ejecutivo Nacional va a ser parte, uno de los puntos de crítica, ¿no? Por parte de quienes rechazan o tienen sus propios proyectos, porque la discusión acá está en a qué empresas se estimula. Hay una demanda, por ejemplo, del sistema del complejo agropecuario argentino que viene reclamando también una política de promoción de la industria y todavía no llegan a puntos de acuerdo, más allá de que ya han bajado las retenciones, que también es una de las demandas del sector. Pero bueno, esa incertidumbre va a ser parte de los puntos de crítica, de discusión de los sectores que se oponen a la iniciativa por esta ambigüedad que aparece, ¿no? En definitiva, sin la definición de a qué industrias específicamente se le va a subsidiar, en definitiva, las inversiones que desarrollen en la Argentina. Sí, cuando vos dejás algo librado de la reglamentación es porque tampoco lo pudiste resolver tal vez en el debate legislativo, ¿no? Claro, entonces, no hubo acuerdo, de alguna digamos, manera, ahí. pateás esa cuestión para adelante y ahí se genera indudablemente cierta discrecionalidad. Sí. Es muy atinado lo que decís, Amanda, porque efectivamente, por ejemplo, lo escuchábamos recién a Brugge hablar, decir, che, pero hay ya un montón de empresas que están invirtiendo en la Argentina, que trabajan en la Argentina, que tienen años y décadas acá en Argentina, y no hay un Superrigi para ellos. Entonces, ahí se abren muchos interrogantes respecto de quién podría ser eventualmente los beneficiarios. Obviamente se habla de ciencia, de tecnología, de biotecnología, de economía del conocimiento, de todos esos rubros que podrían ser beneficiarios eventualmente de este nuevo esquema. Y data centers, especialmente para el desarrollo de servidores de inteligencia artificial. Una experiencia que ya se ha desarrollado en los Estados Unidos, también en la República Hermana de Chile, en donde se han instalado importantísimos data centers que le permiten a los sistemas de inteligencia artificial garantizar eficiencia. El lado B son los costos ambientales, la cantidad de utilización de agua para garantizar el control de las temperaturas y evitar el recalentamiento de esos data centers. Si uno se pone a seguir un poco de cerca la dinámica de la opinión pública chilena y de la opinión pública de los Estados Unidos, hoy conmocionada por el Mundial, el debate sobre el impacto de los data centers es un tema que algunos legisladores del oficialismo y de la oposición han seguido con atención, preguntándose finalmente si uno de los puntos centrales de este Superrigi no está concentrado en eso. Bien. Y entonces pasamos a lo que tiene que ver con los beneficios impositivos. Esto más o menos se ha hablado ya largo y tendido. Impuestos de las ganancias con una alícuota del 15%, amortizaciones y reducción en la carga de los dividendos, es decir, cuando se distribuyen las ganancias. Vemos que también hay ventajas aduaneras, exenciones para lo que son la importación y también sin derechos de exportación, es decir, sin retenciones. Se eliminan todo lo que tiene que ver con las ventajas aduaneras. Y un punto también central, muy importante, muy criticado, que lo vemos en esta última placa, que tiene que ver con una estabilidad por 30 años. Es decir, se da estabilidad tributaria, estabilidad fiscal y estabilidad cambiaria por 30 años para las empresas que ingresen a este régimen,
es decir, que se le da un horizonte muy largo. El argumento a favor es, si no le das este horizonte largo, no van a invertir, pero bueno, obviamente es un beneficio muy grande, tal vez en detrimento de otras que sí invierten en Argentina y que vienen de hace ya mucho tiempo, por ejemplo, la industria o por ejemplo lo agroindustrial, que están, me parece, también reclamando de alguna manera algún tipo de baja de impuestos. Sí, sin duda es parte de la discusión que aparece permanentemente, ¿no? Los grandes costos de la inversión que van teniendo algunas industrias y si estos proyectos están vinculados con algunos sectores en particular que están dentro del horizonte de negocios de cercanos al Poder Ejecutivo, ¿no? Con quiénes intermedian, con quiénes conversa el Ejecutivo Nacional sobre qué desarrollos también están poniendo sus intereses para promover este tipo de acciones que, como sabemos, Argentina no es la primera vez que promociona regímenes especiales para el desarrollo industrial. Acá el problema está centrado en si esto genera ganancias solo para las empresas que se instalan y pueden remitir toda esa inversión o toda esa ganancia a sus casas matrices o si hay una activación de la cadena de valor que también pueda proveer los servicios. Parte de la discusión estuvo atravesada también por eso, sobre todo con los proyectos que vienen a instalarse en términos de el RIGI para la explotación de minerales y las definiciones que hacen, ¿no? Respecto a la inversión de toda la infraestructura para instalar esas prácticas extractivistas. El que habló también fue el diputado Falcone. Vos lo nombrabas, Pablo, como uno de los referentes de los bloques aliados. Respecto al Superrigi, dijo lo siguiente. Que me parecía que era importante que tuviera una cláusula de compra nacional. De realidad decimos compra nacional, pero desarrollo de proveedores locales, como la que tiene el RIGI. El RIGI hoy tiene una cláusula que dice que el total de gasto de proveedores vos tenés que destinar un 20% a proveedores locales. Entonces le dije, bueno, ¿por qué el RIGI lo tiene y el Superrigi no? Nosotros somos desarrollistas, nos parece que eso impulsaría mucho a la producción local. Así que tomó nota y la verdad que veo con agrado que han tomado esa consideración. El otro punto que yo había pedido, que creo que lo estaba viendo por televisión recién, es el tema de que haya cláusulas que promuevan el gasto en investigación y desarrollo local. Yo hice concretamente una propuesta que era que la baja de impuestos a las ganancias estuviera condicionada a la inversión en inversión y desarrollo local y en becas Belgrano. Lo escribieron de otro modo, pero de todos modos está considerado, digamos, con una ponderación especial dentro del gasto total de la empresa, de modo que incentiva a las inversiones en investigación y desarrollo y las becas Belgrano, que no lo pusieron explícitamente como yo pedí, pero me dieron un dictamen diciendo que cualquier inversión en becas de ese tipo son consideradas y computables como investigación y desarrollo y que si ponían esas becas podía confundir que podría ser exclusivo de esas y no de otras. Así que bueno, si están consideradas yo me doy por satisfecho. Son gastos que hacen las empresas o el Estado, o sea, redundantemente en investigación y desarrollo tecnológico para el progreso técnico de la actividad que se trate. O sea, todas las empresas gastan en investigación y desarrollo, a veces intraempresa. El otro día cuando estuvo el representante de la Cámara de Energía, yo le pregunté en la experiencia de las empresas petroleras cuánto era lo que destinaban, porque si bien no tenían un requisito en el RIGI para invertir en investigación y desarrollo, el presidente de la Cámara me dijo que ellos invertían no menos del 3% porque son industria de punta de tecnología y necesitan que la gente que trabaje con ellos esté capacitada para poder hacer las cosas que hacen. Pueden entrar cualquier industria que no exista hoy en la Argentina. Y dio algunos ejemplos. Dice, no tenemos ningún proyecto. De hecho, Unión por la Patria lo cuestionaba, le dijeron, hicieron esto para esta gente. Él dijo que no, que pueden ser proyectos que hoy no existen y dio un par de ejemplos como hidrógeno verde. Inclusive cuando yo le cuestioné el tema del impuesto a las ganancias, por qué se lo bajábamos al 15% sin ningún condicionamiento, me dijo, porque nosotros competimos con otros países que tienen estas tarifas. Y es más, dijo, no lo podemos bajar más porque hay reglas de la OCDE que dicen que menos del 15% no se pueden bajar. Pero entonces puede ser que sean proyectos tecnológicos que hoy están en desarrollo o en proyectos en otros países. Y bueno, por eso se pueden localizar en Irlanda o en Argentina o en Turquía. ¿Viste? Hay que ver una cantidad de cuestiones. En concreto, ellos saben que nosotros este proyecto lo íbamos a acompañar en general porque yo debo ser uno de los principales defensores del RIGI.
El diputado Falcone, que es del Movimiento de Integración y Desarrollo, con Oscar Sago, acompañan esta iniciativa y, como bien decía, aportaron algunas modificaciones. Un día antes se discutió justamente lo que hablábamos en los títulos y en el bloque anterior respecto a los fondos de inversión que vienen reclamando una deuda justamente por los bonos que adquirieron en el contexto del default del año 2001. A principios de este mes, el 4 de junio, se aprobó con 40 votos a favor y 22 en contra esta iniciativa en el Senado de la Nación, que implica distintas cosas, entre ellas una quita importante, el capital que reclamaban originalmente, y también la organización en 2 o 3 pagos nada más, ¿no?, de esta deuda. Sí, efectivamente, y ayer estuvieron funcionarios del no del Ejecutivo, en realidad desde la Procuración del Tesoro, o en realidad estuvo el Procurador del Tesoro, que es Sebastián Amerio, es el jefe del Cuerpo de Abogados del Estado. También estuvo Estampalija. Ambos cumplían funciones en la Procuración cuando el famoso fallo del segundo circuito de Nueva York, ¿no?, a favor de la Argentina. Y entonces me parece que desde ese lugar también vinieron. Ahora Estampalija pasó de la Procuración a Economía. Por toda la cuestión del IPF, decís vos, ¿no? Esa cuestión que se reordenó la sentencia sobre el reclamo que hacían por la estatización, ¿no?, del IPF. Entonces, en definitiva, vinieron un poco a hablar en representación del Estado argentino para explicar los alcances y los beneficios de poder cerrar este acuerdo y obviamente que pase por el Congreso. Y acá también se va a replicar como en el Senado. Seguramente los bloques principales de la oposición, en el Senado, la mayoría del peronismo votó en contra de esta iniciativa. Así es. Y en ese contexto también hay un gran interrogante, y es si finalmente los tiempos alcanzan. Una de las preocupaciones era que finalmente el Senado ya tuviera no solamente dictamen, sino la vía libre para poder avanzar. ¿Por qué? Porque parte de los tiempos tenían que ver también con el envío del acuerdo al Congreso de la Nación mientras estaba terminando la última etapa de la negociación con los fondos que habían comprado parte de la deuda argentina del default del 2001. Ese es uno de los temas. Y el otro tema es el clima, lo que nos decía Pablo Varela, el clima de la negociación con la República Argentina luego de haber cerrado de manera victoriosa una controversia judicial en el circuito judicial de Nueva York, que, bueno, podríamos decir que son los días en donde vivimos en peligro, especialmente ante la posibilidad de que la Argentina tuviera que afrontar una cifra exorbitante en torno a los reclamos que estaban en ese caso. Finalmente eso se cerró y tiene un valor muy importante lo que finalmente sucedió a partir de la expresión de los funcionarios enviados por la Procuración del Tesoro, primero, y en segundo lugar, porque se termina de cerrar un ciclo de controversia judicial también. 16 años, 15 años de controversia, con una política sostenida por distintas administraciones que finalmente llegó a este desenlace. Efectivamente. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Zapata, diputado del oficialismo de la Libertad Avanza por la provincia de Salta, respecto a esta otra de las dictámenes que se consiguieron esta semana y que alivia bastante al Ejecutivo Nacional frente a las deudas que tiene que afrontar y al desembolso que debe autorizar en definitiva el Congreso para cancelar estas deudas que tiene contraído el país hace tantos años. Estamos tratando un cierre definitivo a una parte de la historia de la República Argentina que no debiéramos haber vivido, que es la atención de saldos remanentes ejecutables por parte de los holdouts, aquellos acreedores de la República Argentina que no entraron en ninguna de las reestructuraciones e iniciaron demandas en los tribunales internacionales. El acuerdo que ha llegado, la negociación emprendida por el Poder Ejecutivo, es satisfactorio porque significa una rebaja de más del 30% sobre los montos a los cuales tiene derecho conforme a las sentencias judiciales. Es un paso más en la Argentina para entrar al mundo. El aforismo latino que dice pacta sunt servanda, o sea, los pactos deben ser cumplidos, es lo que mantiene la credibilidad en los países y nos mantuvieron dentro del mundo. La exclusión del mundo al declarar el default y al pretender ser pícaro negociando a la quita significa que nos excluyen y no somos más sujetos de crédito. El camino del crecimiento de la Argentina pasa por el crédito y las inversiones. Recuperar el crédito internacional va a tener muchos beneficios y lo estamos viendo. El riesgo país viene bajando de más de 2.700 puntos a 400 puntos. La Argentina, dentro de la normalidad y en el cumplimiento de sus compromisos, es la Argentina que espera el mundo para que nosotros podamos crecer.
El optimismo del diputado Zapata, obviamente desde el oficialismo, planteando esta cuestión, ¿no? Este principio, este acuerdo al que se ha llegado con estos fondos de inversión que recompraron deuda de otros fondos de inversión de aquel momento. Una dinámica que, bueno, tuvo un costo muy alto para la economía argentina y hoy también va a tener un costo alto porque son 171.000 millones de dólares lo que hay que desembolsar en 2 pagos. Uno creo que es de 100.000 y algo y otro un poco menos. Y es mucha plata, ¿no? Que no se destina en definitiva a urgencias que tiene también el país. El problema es que el contexto económico y algo que también puntualizaba Zapata, las consecuencias políticas de que finalmente después de 25 años esa renegociación del default hubiera terminado en una reedición de la cesación de pagos. Eso habría sido una situación mucho peor que este escenario. Sí, efectivamente. Pero bueno, me parece que, decíamos antes, el gobierno tiene la idea de trazar un sendero que le permita volver a los mercados. Ya la semana pasada había pasado lo de una mejor calificación y lo del riesgo país bajando. Es una noticia que siempre el gobierno celebra. Entonces, me parece que parte de toda esa estrategia tiene que ver con la regularización o la normalización de lo que tiene que ver con la deuda y que quede la vía libre para poder tomar deuda o créditos o fondeos en el exterior. Ahora en los próximos días va a empezar a convocarse a las sesiones. Hay un pedido de sesión por parte de la oposición que es para el 23, el martes 23, aunque también la agenda de comisiones está empezando a configurarse para esa jornada con comisiones informativas convocadas principalmente por sectores que presiden estas comisiones que son de la oposición, así que muy probablemente también se puedan suspender cuando se oficialicen, ¿no? Porque la convocatoria o el pedido lo hacen los diputados, en este caso de la oposición, ya lo irán haciendo también desde el oficialismo. Hay que esperar también la presencia del presidente de la Cámara, Martín Menem, para que autorice esas sesiones y ver entonces si se configuran los 129 que se requieren para que esté el quórum habilitado. Con esta información nos vamos a la tanda, pero antes despedimos a nuestro compañero Pablo Varela, que nos acompañó en esta hora. Gracias, Pablo. Por favor, un placer. Nos vemos la semana próxima. Con ustedes seguimos un rato más junto a Claudio Mardones en Pasos Perdidos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Venimos concentrándonos hoy, podríamos decir, en el plano económico, aquí en Pasos Perdidos, en Diputados Televisión, porque hubo dos dictámenes muy importantes para el Ejecutivo Nacional, proyectos impulsados por la cartera económica y por el presidente de la Nación, vinculados, por un lado, al Superrigi, que nos contaba detalles hace un ratito nuestro compañero y colega Pablo Varela, pero también hablábamos de del pago, de la autorización, del dictamen para la autorización del pago a fondos que venían negociando con la Argentina hace ya muchos años para, bueno, con una quita de más o menos el 30%, llegar a un punto de acuerdo, sobre todo con algo que es muy importante. Una vez que se aprueba este pago y que se empieza a efectuar el pago a estos acreedores externos, no se puede seguir judicializando, ¿no? Es el punto clave del acuerdo, Claudio, porque lo que nos tuvo en vilo durante tanto tiempo fue justamente esta cuestión de la letra chica que instala el litigio fuera de los confines de la Argentina. Exactamente, y que además tiene otro punto que genera mucha atención, especialmente en los mercados, el CIADI, esa instancia internacional que lo veníamos repasando hace un ratito en torno a la controversia en el segundo circuito judicial de Nueva York en torno a la estatización, la reestatización de YPF. Bueno, que finalmente los fondos que perdieron en segunda instancia también intentaron avanzar con esa posibilidad y esa posibilidad quedó totalmente acotada después de la derrota en segunda instancia. Exactamente, y eso también generó un clima diferente, como contaba Pablo hace un rato, no solamente la presentación aquí oficial de los funcionarios contando los detalles de que podían contar de este acuerdo, sobre todo estos puntos que son los más fuertes. Cuánto dinero se va a desembolsar, cuánto es lo que se pudo negociar para reestructurar un poco esa deuda que se tenía, que, como decimos, fue capitalizándose con los intereses. Es un volumen mucho mayor, son 171.000 millones de dólares, pero eso no fue lo que se debía originalmente, lo que se defaultó. Fue todo un proceso de acumulación de intereses en esta posibilidad que tienen este tipo de fondos que litigan estos bonos justamente para hacerse con una inversión millonaria. Y ahí está el punto, ¿no? Cómo se va a estar distribuyendo estos recursos, porque lo que se establecían eran dos pagos, uno de 104 millones y otro de 67 millones que se van a desenvolver en los próximos meses, evidentemente. En la medida que se termine el proceso legislativo, bueno, es la otra pieza que falta, que se termine de destrabar esto, con una dinámica que no podemos perder de vista. Estos fondos compraron los bonos argentinos cuando, después del default de 2001,
valían muy poco. En 2 pesos, sí. Exactamente, lo que se llamaba en los mercados internacionales la compra de bonos basura. 25 años después, con el intento de capitalizar intereses y esa revalorización, bueno, llegó a este punto. Un punto en donde la Argentina está en otras condiciones de negociación después de lo que veníamos contando. Bueno, llegó el momento de las definiciones y lo que bien puntualizabas, Amanda, la quita. Exactamente. Vamos a escuchar qué decía el diputado Mayoraz, que representa el oficialismo por la provincia de Santa Fe. El diputado Nicolás Mayoraz, además, es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que lleva varios debates adelante. Uno tuvo que ver con este acuerdo junto con la Comisión de Presupuesto, y luego de que los funcionarios vinieron a dar cuenta de cómo fue el proceso de la negociación o parte de ese proceso, se firmó el dictamen. De esta manera se refería el diputado Mayoraz a el avance que ha logrado el oficialismo en las últimas horas. Estuvimos escuchando a los funcionarios de la Procuración del Tesoro y del Ministerio de Economía, donde nos están explicando los alcances de este acuerdo que se está logrando judicialmente en Estados Unidos. Un acuerdo muy beneficioso para la Argentina porque significa salir de esta situación de incertidumbre en la que se encontraba el país a partir de sentencias judiciales firmes que están siendo ejecutadas en Estados Unidos con acciones de lo que se llama discovery, en las cuales los acreedores que tienen un título para ejecutar la sentencia están buscando, digamos, fondos de los cuales agarrarse, o de embargos para embargar YPF, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas. Entonces este acuerdo, que se hace con una quita beneficiosa para el país, realmente es un acuerdo necesario y que obviamente tiene que pasar por el Congreso. Ya tiene media sanción del Senado y ahora nos toca aprobarlo aquí en diputados, así que esperamos, ya tenemos el dictamen, lo anunció el presidente de la Comisión de Presupuesto, Berti Venegas Lynch, así que ahora la idea sería, terminamos de escuchar a los oradores y las preguntas, y la semana que viene llevarlo al Congreso para darle la sanción definitiva. 24 seguramente será la sesión para que se cumpla con los plazos, porque el 30 es el día que se puso como límite para que se llegue a esta ratificación del Congreso. Hubo idas y venidas, ¿no? Estaba repasando, y hubo una primera instancia donde incluso se tuvo que volver a comisión desde el Senado de la Nación. Porque exactamente, por la adenda. Exacto, que era estirar un poquito más los plazos, en definitiva. Estirar un poquito más los plazos, incluir algunos cambios en la formulación del texto, repasar claramente las sumas y en ese contexto garantizar de que el tema no sea impugnable. La oposición tiene su posición justamente al respecto. Hay otros dictámenes en relación a esta iniciativa. Recordamos que en la Cámara de Senadores, el bloque Unión por la Patria, que tiene uno de los bloques mayoritarios de la oposición, lo rechazó la iniciativa. Por un lado, plantean que tienen dudas sobre si se cierra de esta manera entonces con todos los acreedores extranjeros que tienen bonos de esa etapa de la Argentina y que son una amenaza latente y permanente. Además, ellos no entraron en la reestructuración que se hizo en el 2005 y en el 2009, ¿no? Que permitió también la reestructuración de la deuda cuando gobernaba Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y que se abonaron en gran mayoría estos acuerdos. Y por otro lado, critican un poco también el monto de la quita que se logró, que alcanza, que ronda el 30%. Julia Estrada, diputada de Unión por la Patria, que además es una de las referentes de este bloque en materia económica, también hizo uso de la palabra en el contexto de esta comisión, habló al respecto y reflexionó luego con Diputados Televisión sobre la posición de rechazo que asume la mayoría de su bloque. Con dictamen, obviamente, de rechazo de Unión por la Patria, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por el arreglo con fondos buitre que impulsa el gobierno de Milei, sin ninguna información respecto de por qué le pagamos lo que le pagamos, cuál es el monto desagregado de intereses, de capital, de honorarios. Realmente, yo recién decía, esto es votemos sin saber, porque estamos tomando decisiones, o se está tomando decisiones del oficialismo, sin tener en claro lo más básico, que es qué ganancias se les está reconociendo a estos fondos buitre. Me ocupé de contar la historia del desendeudamiento en la Argentina, o de la normalización del frente externo en la Argentina, que fueron Néstor y Cristina con canje 2005, pago al FMI 2006, canje 2010, y luego la sanción de los principios para reestructuración de la deuda pública en el año 2015, en donde efectivamente se logró acomodar esta herencia del default del 2001. Y lo que está quedando acá en el margen es dos fondos buitre a los cuales no sabemos qué ganancias se les está reconociendo. Por esa razón rechazamos,
no porque estemos en contra de la normalización de la deuda, sino que han sido protagonistas nuestros gobiernos, sino porque entendemos que no puede hacerse de esta manera sin conocer cuál es el reconocimiento de ganancia hacia los fondos buitre. Uno de los puntos que se va a escuchar a lo largo del debate, pero también desde el oficialismo van tranquilos a la sesión, ¿no? Porque saben que esto también permite a las provincias y en las negociaciones que hace el Poder Ejecutivo a través del Ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores para, bueno, negociar también los propios endeudamientos de las provincias. Una vez que Argentina mejora su perfil como deudor en los mercados internacionales a través de esos acuerdos, bueno, también habilita a que las provincias puedan ir haciendo sus propios procesos de negociación. Y ahí la atomización del Congreso, Claudio, es clave para el oficialismo, ¿no? Porque puede conseguir votos de distintos lugares y el acompañamiento de las fuerzas políticas, por más que la mayoría de los bloques opositores o la posición del bloque mayoritario opositor sea contrario, bueno, la negociación con los gobernadores también es una pieza fundamental y clave para que el oficialismo logre primero 129 el 24, si es que convoca sesión, para habilitar el tratamiento y luego también los votos que requiera para aprobar la iniciativa. 129 pueden repetirse muy fácilmente o incluso sumar muchas otras voluntades. Pieza difícil y esquiva, hay que decirlo, especialmente en materia económica y de endeudamiento, especialmente cuando estamos transitando la mitad de un año no electoral y cuando dentro de 4 meses el Poder Ejecutivo Nacional finalmente va a tener que presentar el 15 de septiembre el plan de cuentas nacionales para el año electoral que se avecina, para el 2027. En ese contexto, bueno, una serie de variables económicas que la administración libertaria las reivindica con mucha fuerza. Nos lo decía Pablo Varela, la visita del titular del Banco Mundial esta semana para avanzar en una nueva etapa de endeudamiento, el intento de cerrar el capítulo luego de 25 años con los fondos buitres, en donde la diputada Julia Estrada puntualiza que no se sabe realmente cuánto están ganando los fondos buitres en este contexto de negociación. Y un dato que vos mencionabas, Amanda, respecto al endeudamiento. Las provincias en este escenario, en la búsqueda de plazas de endeudamiento, no podrán conseguir endeudamiento externo si no tienen la autorización del Poder Ejecutivo Nacional. Claro. Este es un tema muy importante que ha gravitado con mucha fuerza en la negociación del presupuesto 2026 en el debate del año pasado, que también forma parte de las negociaciones combinadas, por una parte, entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y también Luis Toto Caputo, el jefe del Palacio de Hacienda. Y todo eso atravesado también, Claudio, con el debate en el Senado, que quedó un poco trunco respecto a la reforma electoral que quiere impulsar el oficialismo y que no va teniendo los acuerdos y los avales ni siquiera por ahora de sus aliados, ¿no? Una estrategia que lleva adelante Patricia Bullrich, que se le empezó a trabar un poco respecto, bueno, al retiro del proyecto del debate en el recinto de propiedad privada, la discusión respecto a las elecciones, las negociaciones, como decís vos, que se van cada vez sintiendo más cerca respecto al presupuesto. Septiembre está a la vuelta de la esquina, el Mundial termina siendo una bisagra en las acciones y las actividades del Congreso. Y por otro lado, bueno, avanzar con las posibilidades de llegar a tener los votos para estas negociaciones. ¿Podrán destrabarlo de manera conjunta o habrá que ir ley por ley como se planteó en algún momento? Y como le dicen algunos diputados y senadores, la santileta en este contexto tiene algunos obstáculos. Lo que pasa es que se han abierto varios caminos. Por una parte, un ministro del Interior que muchas veces ha tenido que negociar sin billetera, sin presupuesto o con una autorización muy acotada del Ministerio de Economía. Y el otro tema, especialmente con la reforma electoral, bueno, acá nos encontramos con algo que ya habían advertido los aliados del gobierno nacional, que el paquete que combinara la eliminación de las PASO con ficha limpia ya iba a plantear un obstáculo muy difícil de sortear. Es lo que finalmente la senadora Patricia Bullrich está confirmando en la arena de la negociación en el Senado. Y el otro camino, lo decíamos al principio, de pasos perdidos, indudablemente está determinado por la cuenta regresiva que quedó ya delineada en la reunión de labor parlamentaria ayer en la Cámara Alta y el camino hasta el 2 de julio, en donde en el medio resta finalmente saber, hay que puntualizar esto,
si finalmente se concreta la sesión ya prevista para el 25, en donde el Senado tiene previsto tratar, por una parte, una interpelación al jefe de gabinete Manuel Adorni, la posibilidad de que se trate la moción de censura, todo concentrado en el 2 de julio, la fecha que definió también el jefe de gabinete para brindar informes al Senado de la Nación para cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional. Obviamente hay una línea de tiempo que nos separa hasta que eso suceda, y eso también está en el mapa de arena del Ministerio del Interior para saber realmente cuáles son las voluntades que están detrás de este escenario. Algo quedó muy claro, y esto ha sido lo disruptivo, la decisión del PRO y de los ex integrantes de Juntos por el Cambio para marcarle la cancha a la Casa Rosada respecto a qué hacer con Manuel Adorni. Y entre tanto, el Senado de la Nación logró un dictamen un poco para aflojar la tensión, ¿no? Que es el dictamen de la ley Hojarasca, que tiene ya media sanción de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la derogación de una serie de leyes que quedaron sin aplicación, que quedaron caducas, que vencieron sus plazos de implementación y que desde el Ministerio de Desregulación ya insisten con respecto a esta discusión, ¿no? Así que, por un lado, todas estas tensiones que marcábamos con Claudio, por otro lado, alivio porque tienen algunos dictámenes que los habilitan a los tratamientos y a la negociación también con los bloques de la oposición. El diputado Almirón se refirió al debate vinculado a la ley de lobby y al Superrigi también, que son los dos proyectos que están circulando ahora en la Cámara de Diputados. De esta manera hablaba sobre el dictamen que obtuvo Superrigi. Estamos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en este momento con Industria, dictaminando de manera conjunta y tecnología, 3 comisiones que con dictamen de mayoría se acaba de dictaminar. El bloque de la Libertad Avanza tiene un bloque mayoritario y dictamen a favor para el tratamiento del Superrigi, que probablemente se trate la semana que viene. Más allá del análisis que ya fue ampliamente debatido, porque han venido tanto funcionarios del Poder Ejecutivo como las distintas cámaras. En este caso vino el secretario de Minería, el secretario de Comercio, se escucharon tanto a las cámaras de hidrocarburos como a las cámaras mineras y a distintos profesionales que han explicado el impacto que va a tener este régimen de incentivos tan importante para la Argentina, que ya en números macro ha demostrado el RIGI, lo importante que ha sido para el país, con un proyecto que arrancó con la expectativa de no tener más de 5 o 6 proyectos de incentivos para aplicación, y se inscribieron en total más de 40 proyectos y gran parte de esos proyectos ya de alguna manera están mostrando que el camino es el correcto. Por eso esta ampliación con un régimen de incentivo que abarca inversiones importantes para el país, fundamentalmente en semiconductores o nuevas tecnologías. Está hecho para lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica y todo lo que tiene que ver con lo nuevo, que creo que bueno, lo han explicado muy bien los distintos expositores, y creo que para el país es importante crear fuentes genuinas de trabajo de manera directa o indirecta. Esto va a generar no solamente empleo y un mayor desarrollo de la Patagonia en la gran mayoría, sino también la posibilidad de mejorar en nuestras divisas y tener mayor perspectiva de crecimiento a corto y mediano plazo. La palabra del oficialismo de Lisandro Almirón, diputado de la Libertad Avanza por la provincia de Corrientes, y que, bueno, muy optimista, plantea obviamente los argumentos del oficialismo. Pero desde la oposición también hay una perspectiva, decíamos, mayoritariamente el bloque de Unión por la Patria rechaza esta iniciativa, y Adriana Serkis, diputada de la oposición, se refirió también al Superrigi y de esta manera reflexionó sobre la posición que toman desde su bloque, que presentaron un dictamen propio de rechazo a la iniciativa, pero con algunas modificaciones también que quieren incorporar.
Acabamos de tener la reunión de comisión conjunta con la Comisión de Presupuesto, la de Industria y la de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y bueno, como siempre, las autoridades de estas comisiones decidieron avanzar con un proyecto, un dictamen, con las firmas necesarias, un dictamen que no conocemos desde Unión por la Patria. Y no solo eso, sino que en todas las reuniones previas, informativas, no nos han respondido realmente cómo va a beneficiar este proyecto de Super Rigi, al crecimiento de la industria nacional, al crecimiento de empleos, y va en contra de muchos de los derechos constitucionales que tenemos en nuestro país. Lamentablemente, bueno, como dije antes, este proyecto va a ir a la Cámara, probablemente al recinto la próxima semana. Es un dictamen en el cual hicieron pequeñas concesiones a algunos sectores y, de todas maneras, el agregado de ciencia, tecnología e innovación está completamente ausente. Como pudimos señalar bien, no solo dentro del proyecto, sino que no han podido responder cómo el agregado de valor que pretende estas nuevas tecnologías ser instaladas van a poder hacer uso de nuestras capacidades científico-tecnológicas que no están consideradas y que además van a hipotecar durante 30 años, quieren blindar estos beneficios impositivos para las empresas tecnológicas, particularmente las de IA, que van a hacer un uso excesivo de nuestra energía, de nuestros recursos de agua y no van a dejar nada a cambio. El proyecto, bueno, ya está listo para estar en el recinto, pero va a tener mucha discusión también el día que llegue al tratamiento, sobre todo con estas perspectivas, ¿no? ¿Qué pasa con los recursos naturales? ¿Qué pasa con las cadenas de valor? ¿Qué pasa con la inversión productiva de las pequeñas y medianas empresas? Y también, bueno, ¿a quién va dirigido? Que es otra vez la gran incógnita que sigue sobrevolando la discusión, ¿no? Totalmente. Y la gran pregunta es, bueno, ¿en qué momento se va a cristalizar el ordenamiento de estos interrogantes? Si va a suceder, como ya viene arreciando aquí en la Cámara de Diputados en el debate de comisión antes de este dictamen, no podemos perder de vista que aún sin estas precisiones el oficialismo alcanza a tener un dictamen de mayoría. Es una demostración de fuerza muy relevante y no perdamos de vista que para la comunidad de negocios también lo es. Claro. Bueno, en el cruce entre lo público y lo privado, bueno, empiezan a aparecer los interrogantes desde lo público en la representación legislativa de quienes intervienen en este debate a partir de las comisiones que están involucradas. Y ahí escuchábamos a la diputada Sarkis planteando, por una parte, los interrogantes vinculados a las actividades, también al desarrollo y a la vinculación con la ciencia y la tecnología. Por otra parte, legisladores de distintas orientaciones políticas preguntando, bueno, ¿cuáles son las actividades que van a resultar beneficiadas en el caso de que se cristalice una inversión de esa envergadura? Estamos hablando de $1.000 millones para arriba. Y en ese contexto, otro tema que aumenta las intrigas también, porque son para actividades que no han sido desarrolladas en la Argentina todavía. Exactamente, parte de la discusión que el diputado Fernando Bruje recoge en esta entrevista que se realizó aquí en Diputados TV. En lo personal, yo nunca estuve muy de acuerdo con la ley del lobby. En lo personal te tengo que decir, y quizás hasta puedo ir en contra de mi futuro profesional, porque en definitiva yo tengo un estudio jurídico, soy constitucionalista, me creo con condiciones como para poder tener algún tipo de actividad de ese tipo. Pero por otro lado, me quedan muchos sabores y dudas en lo que respecta a quiénes son los que pueden desarrollar el lobby. Sobre todo cuando la comercialización está de por medio, o sea, cuando hay un honorario que se paga, ¿a quiénes van a recibir los actores de la gestión pública de turno? Claro. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar con las ONG? Si van a tener los mismos derechos y las mismas posibilidades. ¿Qué va a pasar con el ciudadano común que por ahí te para en la calle y te dice, che, mira, tengo este problema, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, no el absurdo que presentó el representante del gobierno cuando dijo, no, bueno, si te encontrás con alguien en el supermercado, tenés que mirar para otro lado. Bueno, eso, ni los suizos hacen eso. A ver, ubiquemos, ¿no? Son ejemplos medio, viste, que, pues sí, como diciendo, no somos tontos, ¿no? Claro. Y si, ojo, las penalidades, digan que el sentido común ya sacan del Código Penal, todo eso que está. Encima afecta lo que hace a la representación popular, porque yo tengo que escuchar a todo el mundo.
no solamente a los lobistas, ¿no? Usted recordará que había un dueño de un medio que ya no está, de hace muchos años atrás, que hablaba de que él habló con un senador norteamericano y que le cobraba tanto por desayuno, tanto por almuerzo, y era parte de lo que era la ley del OVE norteamericana, ¿no es cierto? Entonces, es como mercantilizar demasiado la representación política, y eso me hace ruido, sinceramente me hace ruido. No lo termino de entender, y el otro problema es la idiosincrasia argentina. O sea, no sé si la idiosincrasia argentina está preparada para ese modelo que quizás en el sistema anglosajón o en algunos otros países europeos funcione. Yo no sé si en el nuestro puede llegar a funcionar, y lo peor de todo, se puede llegar a confundir y puede reducir la representación política. O sea, si ya están lejos los representantes, si ya estamos lejos los dirigentes políticos, esto aleje aún más a la gente, ¿no? Se refería el diputado Bruje a la ley del lobby, de lo que vamos a hablar en un ratito cuando volvamos de la pausa, porque es uno de los temas en debates aquí en la Cámara Baja. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda
y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
bueno, último bloque aquí en Pasos Perdidos con la información de lo que sucedió esta semana. Como decíamos, hoy y mañana sin actividad prevista por la Cámara de Diputados y del Senado que tengan que ver con decisiones o con discusión de proyectos o también otras cosas que le ocupan al Senado como la designación de jueces fiscales, ascensos militares, que hubo novedades esta semana y que la semana que viene seguro habrá comisión de acuerdos para avanzar. Se están, como decimos, diagramando varias sesiones, muy probablemente 2 en la Cámara de Diputados, 1 en la Cámara de Senadores, algunas para aprobar proyectos y algunas de estas convocatorias a sesión tienen que ver con la situación del jefe de gabinete Manuel Adorni, que ya anunció que el próximo 2 de julio estará en el Senado de la Nación cumpliendo con la Constitución Nacional, el artículo 101, que establece la obligación de este funcionario a presentarse para dar el informe de gestión a partir de las preguntas que envían los senadores en este caso y las senadoras, ¿no? Porque, bueno, justamente sobre esas preguntas se arma el informe, además de, en particular, en este caso, la condición que está atravesando el jefe de gabinete siendo investigado por enriquecimiento ilícito y las irregularidades en la presentación de sus declaraciones juradas. Pero de esto vamos a hablar más tarde, vamos a hacer una pausa en la agenda cotidiana del Congreso, porque también hay algo importante que queremos repasar con Claudio, que tiene que ver con los efectos de muchas de las políticas que se toman en este Congreso de la Nación. Y nos trajiste, Claudio, un recordatorio, ¿no? Exactamente, un recordatorio a modo de balance que nos permite también comprender cómo la legislación que se debate y se elabora en este Congreso de la Nación a veces tiene cambios determinantes en nuestra vida cotidiana. Tanto que con el correr de los años uno lo va incorporando en la dinámica del día a día y a veces olvida que es producto de una ley sancionada por el Congreso. En ese contexto hemos preparado este informe, especialmente porque este mes se cumplieron 15 años de la promulgación de la ley que prohíbe la publicidad de tabacaleras y de cigarrillos en los medios y en distintos eventos. ¿Por qué lo traemos a la luz y podemos comenzar a ver las placas que hemos preparado? Especialmente porque esta es una de las leyes que más han sido citadas en el contexto de, por una parte, el debate de la ley de etiquetado frontal de alimentos, que ahora va a entrar en una nueva etapa, especialmente finalmente por la decisión del gobierno de avanzar en la derogación de la ley de etiquetado frontal. También por lo que está vinculado a la implementación de los vapeadores, y es un tema que atraviesa la realidad sanitaria y también la vida cotidiana de todo nuestro país y un desafío para la legislación. Así que en ese contexto contamos con este informe, y este informe enfocado especialmente en los 15 años de la ley que prohibió la publicidad del tabaco. Estamos hablando de la ley 26.687, ley que fue promulgada el 1 de junio de 2011. Efectivamente, hace 15 años ya que esta ley fue implementada por el Poder Ejecutivo Nacional y que lo que busca es, vamos a puntualizar porque tiene que ver sobre cómo vamos a desmenuzar esta iniciativa que tiene fuerza de ley y que lleva ya 15 años de vigencia. En primer lugar, lo que hace es regular la publicidad, la promoción y el consumo de los productos elaborados con tabaco. Un tema que además, hablando de lobby, también implicó un tema muy importante, porque implicó la cristalización de una serie de debates ante el lobby de las tabacaleras. Cuando hablamos de las presiones privadas, legítimas presiones privadas sobre los intereses públicos y colectivos, bueno, este es un caso paradigmático. Una pulseada legítima, especialmente a partir del interés de las tabacaleras para tratar de evitar que finalmente el Congreso de la Nación avanzara con un tema central en su comercialización, que era la publicidad, la presencia de la publicidad, la inversión publicitaria especialmente para promocionar el cigarrillo. Cuando nosotros éramos chicos, y muchos de los que están viendo del otro lado también recordarán, las marcas de cigarrillos auspiciaban principalmente las actividades deportivas. Era como una contradicción entre la vida saludable y las empresas tabacaleras. Toda esa reducción, que es de lo que nos vas a hablar hoy, estuvo de la mano con otras políticas, por ejemplo, de prohibir fumar en lugares públicos, ¿no? Exacto. O en los aviones, cuando era los 80, los 90, los 2000, todavía se fumaba en los medios de transporte. Hoy está
totalmente prohibido y es impensado. De hecho, hasta los aeropuertos tienen lugares al aire libre previstos específicamente para fumadores. Un cambio que busca también modificar los hábitos de la ciudadanía y que ha tenido sus efectos, según algunos datos de las cámaras empresariales también, de disminución paulatina, pero un constante descenso de personas fumadoras en general, ¿no? Hay datos que, bueno, van marcando también esa fortaleza de las campañas que se han hecho para desincentivar fumar tabaco, que genera afecciones a la salud y muchas muertes, sobre todo. Exactamente, y ese fue uno de los puntos que originaron también la formulación de esta ley. Pero tenemos antecedentes muy importantes que marcaron hitos previos a que este Congreso de la Nación finalmente pudiera sintetizar este debate. Vamos a la siguiente placa. Nos vamos a enfocar especialmente en el proceso legislativo. El 25 de agosto de 2010 fue donde finalmente en la Cámara Alta se obtuvo la media sanción. Y luego fue la Cámara de Diputados, este recinto, el que el 1 de junio de 2011 finalmente le dio la sanción definitiva. Luego vino la promulgación urgente por parte del Poder Ejecutivo Nacional en ese momento, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a la siguiente placa, porque hay dos orígenes que son muy importantes, especialmente para quienes llevan adelante su vida cotidiana sin cruzarse con las dinámicas que marcaron este debate. Algo que vos puntualizabas, Amanda, y que tiene que ver con lugares de trabajo, con personas que fumaban, transporte público con fumadores, salas de cine también con fumadores. Los hospitales. Los hospitales también. Bueno, todo eso se terminó, pero hubo dos antecedentes muy importantes. Uno, que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, y me refiero al convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. Bueno, este convenio marco internacional al que adhirió la Argentina, bueno, finalmente empezó a tener su vigencia en el año 2005. Tuvo un impacto determinante en el debate en la Argentina y en otros países de nuestro continente. Tanto que el otro antecedente que vale la pena mencionar, nos remontamos al año 2005 y me refiero a la ley 1799. 1799 del Congreso de la Nación, no, de la legislatura porteña. Fue la ciudad de Buenos Aires la primera en poner a prueba estas nuevas restricciones para preservar la salud y especialmente para evitar la multiplicación del consumo de tabaco y sus consecuencias nocivas, especialmente para fumadores y fumadoras pasivas. Así que en ese contexto, el primer dato es este, el Acuerdo Marco de la Organización Mundial de la Salud. Y el segundo, la Ley Porteña 1799, que lo que hizo en primer lugar, dar el primer paso para restringir la publicidad y los espacios de publicidad para el consumo, pero aparte de otro tema, los espacios de consumo. Las primeras prohibiciones que tuvieron un impacto aquí en la ciudad de Buenos Aires para evitar que se pueda fumar en bares, en lugares de recreación, en el transporte público y también en lugares del Estado y del Estado porteño. Esa fue la primera implementación. Ahí vamos a empezar a recordar, hacemos memoria, que en los lugares de trabajo empezaban a trasladarse a las veredas, ¿no? Y empezabas a ver grupos de trabajadores y trabajadoras que, bueno, usaban a fumar afuera. A fumar afuera, exacto. Se iban un ratito a fumarse un puchito y a conversar un poco. A fumar al balcón. Y ha sido un hábito que aún hoy lo vemos en las calles, ¿no? Y incluso hay países donde se ha avanzado aún más, porque son más o menos 9 millones de personas que mueren al año en el mundo. Y como vos decías, Claudio, la principal preocupación no es de quien tiene un hábito de fumar y de última instancia su propia responsabilidad. Son los fumadores pasivos. 1,2 millones de personas mueren por causas vinculadas al tabaquismo en el mundo y no fuman, ¿no? Y ahí las campañas históricas, me acuerdo, respecto a los daños y la interpelación también de las infancias, obviamente, que eran los primeros en señalar a los adultos que fumaban en ese momento cuando se impulsaron todas estas iniciativas. Exactamente. Otro de los temas claves, garantizar que al menos el tabaquismo no tenga una incidencia como la que tenía especialmente entre los menores de 18 años. Otro de los temas que parecen arcanos en la historia, pero que cambiaron de manera determinante por una ley sancionada por este Congreso de la Nación que ya lleva 15 años de vigencia. Vamos a ver en la siguiente placa los puntos principales, porque estas definiciones fueron las definiciones de la legislación
que han sido aceptadas, implementadas y respetadas por la sociedad para reorganizar su vida cotidiana y especialmente reducir los niveles de riesgo ante el tabaquismo. Así que en ese contexto lo que vamos a hacer ahora es enumerar algunos de los puntos centrales de esta ley sancionada por el Congreso de la Nación. Principales puntos. Primero, la prohibición total de fumar en ambientes públicos y lugares de trabajo, algo que se respeta ya hace 15 años con un mayor nivel de adaptación y también de respeto mutuo. Otro de los puntos, la prohibición total de la publicidad, promoción o patrocinio de las empresas tabacaleras en todo tipo de actividad o evento público y a través de cualquier medio de difusión. Es decir, que esta nueva legislación cortó con algo que formaba parte ya de otra etapa y era la gran presencia de las tabacaleras como anunciante en los medios y también en los espectáculos deportivos. Bueno, eso en la masificación de los consumos mediáticos, en el debate que se dio hace ya 15 años atrás, tuvo una centralidad determinante y también tuvo una centralidad respecto a las estrategias de lobby de las tabacaleras para tratar de que esta ley no tuviera este capítulo. Lo cierto es que finalmente primó el acuerdo para preservar la salud pública y quedó esta prohibición. Seguimos con la siguiente placa para ver cuáles son los otros principales puntos de esta norma. Bueno, un punto que lo podemos ver cuando una persona va a comprar un paquete de cigarrillos. Bueno, la ley lo que hizo a partir del año 2011 es que los paquetes de cigarrillos tengan una imagen y también un mensaje que describa los efectos nocivos del consumo. Es lo que vemos cotidianamente. Quien puede comprar un paquete de cigarrillos se encuentra con frases de advertencia. Y además, otro tema muy importante, los paquetes no pueden utilizar las expresiones como light o cigarrillos suaves. ¿Por qué? Porque era un tema que tenía un impacto en el paladar, pero no era light para nada respecto a la salud de quien estaba consumiendo ese cigarrillo y quien lo sigue haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no existe una publicidad muchas veces considerada maliciosa que indujera a ese consumidor a confiar en fumar un cigarrillo que tiene consecuencias sobre su salud mucho más graves de las que se conoce a partir de la publicidad. Vamos a la siguiente placa para conocer otro de los puntos. Además, obligaciones, especialmente para las tabacaleras que se han visto obligadas a cumplirlas durante estos últimos 15 años. Por una parte, la inclusión de información sobre el servicio gratuito para dejar de fumar, y eso es un número que lo suministra el Ministerio de Salud. Otro de los puntos, la prohibición para la venta de tabaco a menores de 18 años. Y acá viene el otro punto, que también fue un tema que incluyó bastante profundidad en el recinto en aquel momento. ¿Por qué? Porque quedaba prohibida por completo la venta a partir de paquetes abiertos, la venta de cigarrillos sueltos y otro de los puntos también, la prohibición para la instalación de máquinas de venta de cigarrillos, tanto de paquetes como de cigarrillos sueltos. ¿Por qué? Porque la ley incluyó otra prohibición. A partir de la máquina expendedora de cigarrillos no había forma de identificar que el comprador es mayor de edad. Claro. Y esta fue otra forma también para impedir de alguna manera, a partir del arbitrio de la ley, que un menor de 18 años pueda comprar un cigarrillo suelto o que al menos tenga menores estímulos para acceder a la compra de cigarrillos nocivos para su salud. Vamos a la siguiente placa, señor director, para ver más detalles respecto a esta iniciativa que lleva 15 años de vigencia. Otro punto que lo veníamos comentando, el impedimento para fumar en lugares de trabajo cerrados y también la habilitación de espacios públicos abiertos para que finalmente los fumadores puedan tomarse unos minutos para poder fumar. Las personas no fumadoras, lo decíamos, tienen el derecho de exigir al responsable de un local que conmine al infractor a que deje de fumar. Un dato parecido a una multa, pero que también está reglamentado por esta ley. El que no fuma y que ve que hay un incumplimiento en un cine, en un bar o en un espacio público cerrado, está en condiciones, amparado por esta ley, para pedirle al dueño del lugar que la persona que está fumando se retire o deje de hacerlo. Todo eso amparado por esta ley. El otro punto también, que también las tabacaleras tuvieron que respetar y que formó parte de otra de las batallas secretas del lobby
en el Congreso de la Nación los límites, especialmente a la hora de la elaboración de los cigarrillos. ¿Por qué? Porque esta ley lo que impuso son límites especialmente para el alquitrán, la nicotina y el monóxido de carbono. Usted se preguntará, ¿pero como antes no había una regulación para eso? No. Efectivamente, no la había. Así que este es otro de los componentes, un componente sanitario, pero también químico respecto al impacto adictivo que tiene la nicotina. No perdamos de vista el impacto devastador que tiene para menores de 18 años que sin prevenciones tienen acceso a un cigarrillo. Nos quedan 4 placas y vamos rápidamente a ver más detalles. Tenemos la siguiente placa y acá tenemos otro de los puntos. El permiso, lo decíamos, el permiso para fumar en patios, terrazas, balcones y demás áreas al aire libre. Se puede fumar en establecimientos de salud o de enseñanza primaria o secundaria, siempre y cuando sea en los lugares libres, afuera. Y además, una multa, de la cual se conoce muy poco, porque se ha utilizado muy poco. Estoy hablando de las multas previstas por esta ley. ¿Por qué? Porque la ley establece que para quien viole esta norma tiene que pagar una multa al Estado Nacional que puede ir del valor de 250 paquetes de cigarrillos a 1 millón de paquetes de cigarrillos comercializados. Así que ese era el límite, especialmente vinculado para quien desconociera la vigencia de esta ley. Y vamos a repasar otro de los puntos que lo podemos ver en la siguiente placa y que tiene que ver con un dato muy importante, que esta ley incluye un listado de frases habilitadas. Frases habilitadas que formaban parte del mensaje más potente de advertencia para quien se acercaba a comprar un paquete de cigarrillos. La ley lo que busca es que con estas frases poder advertirle a quien lo compra de los riesgos que corren. Muchas de estas frases que vamos a compartir en el final de este informe, bueno, las pueden ver como cumplimiento de esta norma en los paquetes de cigarrillos, con una disposición importante, porque uno de los acuerdos era que estas frases pudieran ser muy visibles a la hora de comprar un paquete de cigarrillos. ¿Cuáles son esas frases? Vamos a ver que varias de ellas son muy usadas, otras muy poco. La primera, fumar causa impotencia sexual, una de las frases que están estipuladas por esta ley. Otra, el humo de tabaco es causa de enfermedad y muerte, una también de las que más nos encontramos. Fumar puede causar amputación de piernas, también codificada en el texto de esta norma. La otra, más conocida, la vemos en la siguiente placa y que es un tema que ya ha sido naturalizado, especialmente para preservar la salud. Fumar causa cáncer. Otra de las frases que también han sido muy utilizadas, fumar causa efisema pulmonar. Causa adicción, otra de las frases previstas por la ley, causa enfermedades cardíacas y respiratorias. Y también otra advertencia, la mujer embarazada que fuma causa daños irreparables a su hijo. Hoy en día forman parte de nuestra cotidianidad. Si nos remontamos al momento del debate de hace 15 años atrás, habían varios que no estaban de acuerdo con la inclusión de estas normas. De hecho, cuando fue sancionada la ley en la Cámara de Diputados, no hubo votos en contra. Mira. Pero hubo 72 ausentes en ese contexto. Así que para poder tener presente claramente el calibre de lo que se estaba poniendo en juego. Una reflexión, especialmente para quienes se preparan para debatir ahora el intento de derogar la ley de etiquetado frontal, también para quienes analizan los puntos vinculados a la ley de ludopatía y en ese contexto las últimas 2 frases. Fumar causa muerte por asfixia y fumar quita años de vida. Bueno, estos son los intentos de aquella legislación sancionada hace ya 3 lustros por nuestro Congreso de la Nación, que ahora, este mes, cumplió 15 años de vigencia. Importantísimo este informe. Te cuento 2 datos que me parecen relevantes porque a partir de esto la Organización Panamericana de la Salud, junto con organizaciones en Argentina, han hecho relevamientos sobre el impacto de este tipo de políticas de advertencia, prohibición y limitación de esta práctica. Mira, en la encuesta que se hizo en el año 2018 mostraba que el 22% de la población adulta en Argentina consumía tabaco, pero 4 años antes, en el 2013, habían tenido un porcentaje del 25%, claro, o sea que se redujo en 3% la cantidad de personas que consumen tabaco. Y en el 2019 también se hizo una encuesta a nivel mundial, pero en juventudes. Datos importantes, el 20% de los jóvenes del 2019 fuman o consumen tabaco. El 35% está
justamente sometido, expuesto al tabaco y al humo ajeno. Incorporaron ahí, por ejemplo, que 8 de cada 10 jóvenes que fueron a comprar tabaco no tuvieron ningún impedimento en adquirirlo, algo que también muestra cómo es necesario modificar los hábitos de la ciudadanía para prevenir enfermedades hasta incluso la muerte. Así que muy importante este informe, Claudio, para traernos a la memoria una política que sirve, que ayuda, que mejoró las condiciones de vida de mucha gente, evitó la muerte y sigue dando tiempo para tomar conciencia de sus efectos. Así que con toda esta información tan importante, nos vamos despidiendo. Claudio, muchas gracias por la recordación. Un gusto, por favor, un placer como siempre. Nos vemos mañana. Esto es Pasos Perdidos. Estamos en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas.